Buen día, el siguiente video es una exposición sobre el tema de la espectrometría de masas. Para dar una pequeña introducción, la espectrometría de masas provee la masa molecular e información valiosa acerca de la fórmula molecular, usando una muestra con cantidades muy pequeñas. La espectrometría de masas de alta resolución, o EMAR por sus iniciales, puede dar una fórmula molecular exacta, incluso para una muestra impura. El espectro de masas también provee información estructural, que puede confirmar una estructura derivada a partir de la espectroscopía de resonancia magnética nuclear e infrarrojo. La espectrometría de masas tiene su origen en los experimentos desarrollados en el laboratorio de Cambridge, de la Universidad de Cambridge en Inglaterra en 1897 por Joseph John Thomson. Él descubrió que descargas eléctricas en gases producían iones y que estos rayos de iones podían adoptar diferentes trayectorias parabólicas de acuerdo a su masa cuando pasaban a través de campos electromagnéticos. Thomson realizó la construcción del primer espectrómetro de masas llamado parábola espectrográfica para la determinación de relación masa-carga de iones. Uno de los estudiantes de Thomson, Francis William Armstrong, fue quien diseñó varios espectrómetros de masas en los cuales los iones eran dispersados por sus masas y enfocados de acuerdo a su velocidad. Esto permitió mejorar el poder de resolución de masas y el posterior descubrimiento de isótopos de diferentes elementos que están presentes en la naturaleza. Así fue como Thomson recibió el Premio Nobel de Física en 1906 y Armstrong el Premio Nobel de Química en 1922. En la década de los 20, Arthur J. Dempster de la Universidad de Chicago desarrolló un analizador magnético que enfocaba iones formados por impacto electrónico sobre un colector electrónico. Este diseño fue adoptado por Joseph Mathieu, Richard Herzog, Kenneth Bainbridge y Alfred Nair y otros, permitiendo importantes descubrimientos en física atómica y nuclear en los 30. Pero fue hasta la década de los 40 que los primeros espectrómetros de masas comerciales aparecieron. Durante los 30 y 40, Nair y algunos otros incorporaron las tecnologías de vacío y electrónica para mejorar el desempeño de los primeros diseños de espectrómetros. Estos eran instrumentos de doble enfoque que combinan analizadores magnéticos y electrostáticos. Fueron introducidos permitiendo incrementar la precisión. Estos instrumentos fueron originalmente desarrollados con el propósito de determinar en forma precisa los pesos atómicos de los elementos y sus isótopos. En la década de los 40 se construyeron los primeros espectrómetros de masas disponibles comercialmente por medio de diferentes compañías de Europa y Estados Unidos. En esta década también se desarrolló el espectrómetro de masas de tiempo de vuelo, en su nombre de inglés Time of Flight, TOF, un concepto propuesto como analizador más barato y simple en el cual de los iones son separados en base a sus diferencias en velocidad cuando son acelerados en tubo de vuelo lineal. A principios de los 50, los patrones de fragmentación de iones comenzaron a ser entendidos, aunque los aparatos disponibles estaban limitados en el rango de masas. Otro tipo de instrumentos desarrollado para el propósito de acoplar el espectrómetro de masas a un cromatógrafo de gases fue el filtro de masas cuadrupolo, el cual usó un campo electrónico cuadrupolar, conteniendo componentes de radiofrecuencia y corriente directa para separar iones. En 1953, el analizador de masas cuadrupolo fue patentado. Este analizador fue reportado por Wolfgang Paul de la Universidad de Bonn, quien después ganó el Premio Nobel de Física en 1989, su trabajo de trampa de iones. En 1956, las primeras muestras biológicas, esteroides, fueron exitosamente analizadas.
En los 60, la espectrometría de masas se estableció como una técnica para caracterizar los compuestos orgánicos. Este fue asistido con la introducción de una fuente de ionización química. Otros métodos de ionización surgieron incluyendo desorción de campo, ionización secundaria, desorción de plasma y desorción de láser. Aparecieron las primeras publicaciones científicas especializadas incluyendo Organic Mass Spectrometry. También está la espectrometría de masa estándar, que surgió con el desarrollo de procedimientos de disociación por inducción de colisión, permitiendo obtener información estructural de componente de una mezcla usando dos etapas de análisis de masas. En 1974 se desarrolló la espectrometría de masas Fourier, que sus letras son ICR. Una importante ventaja de este sistema es que permite detectar simultáneamente varios iones, y estos espectrómetros de masas también logran tener muy alta resolución de masas. En los 80 se desarrollaron las técnicas de ionización capaces de ionizar eficientemente moléculas biológicas. Michael Barber, en Manchester, desarrolló la técnica FAB, la cual utiliza una fuente de átomos pesados neutrales para ionizar compuestos de una superficie de una matriz líquida. John Fenn, de la Universidad Yale, refinó la fuente de iones originalmente reportada por Malcolm Dole de la Universidad de Northwestern, casi 2 décadas antes de la técnica de ionización de electrospray. Matrix Assist Laser Desorption Ionization, perdón por mi forma de decirlo, que sus siglas son MALDI, fue también desarrollada en los 80 por Franz Hillekamp y Michael Karas. Esta técnica, las moléculas son desorbidas por un láser de una superficie sólida o líquida conteniendo una matriz de compuesto orgánico. Las técnicas Esli-Maldihan, permitiendo la introducción de moléculas biológicas de más de 1 millón de daltons a los espectrómetros de masas con iones estables en fase gaseosa. Para 2002 se continuó avanzando, y cabe citar al científico japonés Ka Tanaka, que bombardeando nuestras muestras de macromoléculas biológicas en estado sólido o viscoso con rayos láser, consiguió su dispersión en porciones ionizadas de pequeñísimo tamaño, que estas eran aptas para su análisis por espectrometrías de masas. También un método para determinar la masa de macromoléculas en espectrometría es acelerarlas en una cámara de vacío y medir su tiempo de vuelo. Los blancos del espectrómetro son alcanzados por las moléculas en un orden determinado por sus unidades de Thomson. Las más rápidas son las más ligeras y de mayor carga. Actualmente, los espectrómetros de masas son utilizados para el estudio de un amplio rango de sustancias y materiales con alta precisión y sensibilidad. Los campos de aplicación son desde estudios astronómicos del sistema solar, geofísico y geoquímico, hasta análisis químicos, y en forma fundamental en investigaciones de química, toxicología, ciencias ambientales, y en forma creciente de ciencias biológicas y biomédicas. Una de las ventajas que tiene la espectrometría de masa es que se necesita cantidades pequeñas para poder determinar el peso molecular o las estructuras de dichos compuestos. En el sistema de entrada de muestra, un micromol o menos de la muestra se convierte al estado gaseoso por calentamiento a unos 400 Celsius y se introduce lentamente a la cámara de ionización. La finalidad del sistema de entrada es permitir la introducción de una muestra representativa en la fuente de ionización con la mínima pérdida de vacío. En el espectrómetro de masa modernos podemos encontrar 3 tipos de entrada de muestra. Está el indirecto, está el directo y está la espectrometría de masa a partir de cromatografía. Están esos 3. Sistema de entrada de muestra directo es el sistema más clásico y más simple, en el cual la muestra se volatiliza extremadamente y se introduce en una región de ionización que está a baja presión. La muestra se introduce de un solo a una fuente de ionización por medio de una varilla metálica.
que lleva en la punta un capilar con la muestra. El sistema de entrada es normalmente de vidrio para evitar posibles pérdidas de absorción. La muestra se calienta en el capilar bien directamente a través de una varilla o bien indirectamente por medio de una resistencia eléctrica externa. La varilla se introduce en la fuente de ionización por medio de un sistema de válvulas para evitar alteraciones de vacío que se mantienen en el interior del aparato. Bueno, se podría decir que en la siguiente imagen tenemos un pequeño esquema de lo que es sistema de entrada de muestra. El sistema de introducción directa presenta como principal problema el hecho de que la muestra cristalina no vaporice de manera continua, lo que origina que la presión en el interior del equipo no permanezca constante, por lo que el sistema no será adecuado para la realización de análisis cuantitativo. Otro inconveniente que presenta este sistema es que si la muestra va acompañada de impureza, esta vaporizarán antes que la muestra. Entonces esto afectará a nuestro análisis. Bueno, ahora continuamos con lo que es la introducción de muestra indirecta. En un sistema, la vaporización de muestra se realiza en un recipiente externo al espectrómetro, un balón de vidrio o metal esmaltado interiormente que se mantiene a temperaturas elevadas. Los líquidos y los sólidos no volátiles se pueden introducir en la región de ionización mediante un soporte para muestra o sonda, el cual se inserta a través de un cierre de vacío. El sistema de cierre se utiliza para controlar la cantidad de aire que entra después de la inserción de sonda en la región de ionización. La sonda también se usa cuando la cantidad de muestra es limitada, ya que pierde mucho menos cantidad. Las superficies metálicas del balón deben evitarse para prever posibles efectos de catálisis que pueden alterar la muestra. En la aplicación de gases y líquidos se pueden utilizar en puntos de ebullición inferiores a los 200 Celsius. Y en sólidos sublimables. La capacidad del líquido o la capacidad del balón de vidrio o de metal tiene que ser de 1 litro aproximadamente. Bueno, ahora seguimos con lo que es el sistema de entrada a partir de cromatografía. Este tipo de entrada especial está indicado su uso cuando al espectrómetro de masa va acoplado un sistema de cromatografía de gases y de líquidos de alta eficiencia, o a columnas de electrofóresis capilar que permiten la separación y determinación de compuestos de mezclas complejos. Este sistema de introducción de muestra se ha popularizado para el análisis por espectrometría de masa de mezclas de compuestos, ya que la introducción se realiza directamente en fase gaseosa y el cromatógrafo realiza la separación de los diversos compuestos de la mezcla. La espectrometría de masas no solo es útil para identificar moléculas, sino también para medir las proporciones de isótopos en una muestra determinada. Un espectrómetro de masas logra esto gracias a la relación entre la masa de las partículas sobre su carga eléctrica. Para obtener esto debemos relacionar dos tipos de fuerzas: las fuerzas de Lorentz, que representará la fuerza de una partícula dentro de un campo electromagnético debido a su carga eléctrica, y las fuerzas descritas por la segunda ley de Newton, que son partículas que naturalmente contienen una carga. Para la práctica nos conviene igualar ambas fuerzas, pero esto lo analizaremos más adelante cuando estudiemos los analizadores de masa. Un espectrómetro de masas funciona de la siguiente manera. Introducimos nuestra muestra, la cual deberá volatilizarse, es decir, pasar al estado gaseoso. Esta muestra la haremos pasar a través de una fuente de ionización, con lo cual obtendremos nuestros fragmentos cargados. Posteriormente aceleraremos estas partículas que van en dirección hacia un analizador de masas, el cual desembocará en un detector. Existen varios analizadores de masas y varias fuentes de ionización, pero al final siempre le relacionan la masa con la carga para obtener nuestro espectrograma. Es el método más convencional. Esta básicamente nos dice que si una masa
es bombardeada por electrones, la energía del rayo será capaz de producir un catión radical. En la práctica metemos la molécula en una cámara con un filamento que producirá un rayo de 70 electronvoltios. En condiciones de vacío, la energía del electrón retirará muy por lo general un único electrón. Esto lo hace un radical carente de un electrón representado por el punto y un ion cargado positivamente representado por el signo más. Dado que la ausencia le conferirá una carga positiva a esta molécula, la llamaremos ion molecular. Considerando los pesos atómicos y que la ionización electrónica por lo general producirá cargas monopositivas, podemos obtener la relación masa-carga. Pero como dije antes, este ion molecular también se puede fragmentar. El exceso de energía electrónica puede convertirse en energía vibracional interna, lo cual puede llegar a romper enlaces. Supongamos que existe una ruptura en esta parte del ion. Como resultado tendremos un radical no cargado y un catión molecular. El radical, al no tener carga, no nos servirá para el analizador. Del catión podemos obtener su relación masa-carga. Este escenario puede mostrarse generando otro radical y otro catión con una relación masa-carga. En la ionización química pondremos la muestra en contacto con un gas ionizado a una alta presión. Un ejemplo de esto es la protonación de las moléculas al entrar en contacto con amonio, dando como resultado nuestra molécula con carga positiva y amoníaco. Otro tipo importante es la ionización por electrospray. Esta es importante al ser una técnica suave de ionización. En otras palabras, podemos meter moléculas como lípidos y proteínas. Esta ionización es un tanto compleja, por lo que la explicaremos superficialmente. Básicamente metemos nuestras moléculas en una solución que contenga solvente como metanol o acetilnitrilo. Debido a las interacciones físico-químicas que esperamos en el medio, esperamos que nuestras moléculas se ionicen. Posteriormente pondremos la muestra en un capilar de metal. Esto lo conectaremos a un voltaje fuerte, lo que hará que la muestra vaya saliendo en forma cónica, lo que llamamos al fondo de Taylor. Luego empezarán a salir gotas con las partículas cargadas, las cuales irán disminuyendo en tamaño y antes de llegar al analizador serán rociadas con nitrógeno para desolventarlas y enviar una versión seca de ellas para su análisis. Dentro de los analizadores magnéticos, el más convencional es el del sector magnético. Si tomamos una partícula y la aceleramos, esta simplemente se moverá en línea recta. Ahora intentemos de nuevo, pero vamos a acelerarla en dirección a un campo magnético. Aquí la trayectoria no será tan simple. Al entrar al campo sufrirá de dos fuerzas opuestas, F1 y F2. F1 será la fuerza de Lorentz, la cual es la fuerza del campo magnético interactuando con la carga eléctrica de la partícula, y la fuerza 2 es la fuerza centrípeta que sufre la misma por tener masa. Esta es una representación de la segunda ley de Newton en movimientos circulares. Debido a que nosotros aceleramos una partícula con masa, esta también tendrá momentum. La molécula en cuestión intentará oponerse al campo magnético, por lo que estas fuerzas harán que la partícula siga una trayectoria parabólica hasta golpear el detector. Esto generará una parábola específica. Ahora tratemos con una partícula que tenga mayor masa y menor carga eléctrica. Al acelerarla y entrar al campo magnético, podemos ver que la fuerza centrípeta es mayor a la fuerza de Lorentz. Al ser una molécula con mayor masa, tendrá un mayor momentum que hará resistirse al cambio, y al tener menor carga también tendrá menor interacción con el campo magnético. Esto hará que se resista al cambio de dirección y tendremos como resultado una parábola más abierta. Ahora veamos el caso diametralmente opuesto. Si tenemos una molécula con menor masa y mayor carga, tendrá menor momentum, en que se oponga el cambio de dirección y tendrá una mayor carga.
que hará que sufra una mayor influencia del campo magnético. Esto hará que su trayectoria forme una parábola más pronunciada. Pero ahora supongamos que nuestro detector únicamente puede detectar partículas que presenten una parábola particular, por lo que tendríamos que forzar que todas las partículas con diferente relación masa-carga formen esa parábola. Esto lo podemos lograr obteniendo que la fuerza 1 y la fuerza 2 sean iguales. Si logramos esto para cada partícula, podemos igualar las ecuaciones y obtener la siguiente fórmula. Si además añadimos la conservación de la energía cinética, podemos obtener la siguiente ecuación. Aquí podemos observar la relación que guarda la masa-carga con variables como la del flujo magnético, o B. Para diferentes valores podemos generar la misma parábola si aumentamos o disminuimos la fuerza del campo magnético. Los analizadores de cuadrupolo se rigen bajo matemáticas muy complejas, pero básicamente en estos sistemas tendremos 4 barras, a las cuales se les aplica una radiofrecuencia y una corriente directa. 2 de estas barras tienen polaridad positiva y las otras 2 tienen una polaridad negativa. Estos voltajes crearán un campo eléctrico fluctuante. Si hacemos pasar una partícula cargada a través de estos tubos, esta pasará oscilando. Si tiene la relación masa-carga correcta, llegará sin ningún problema hasta el detector. Pero si tiene una masa-carga distinta, su vuelo será inestable y chocará contra una de las barras. Las barras positivas permitirán únicamente el paso de las partículas con relación masa-carga grandes, mientras que las barras negativas dejarán pasar únicamente a las que tengan valores pequeños. Si jugamos con nuestros voltajes, podemos generar una intersección muy estrecha, donde deje únicamente pasar un valor determinado de relación masa-carga. En pocas palabras, nuestro analizador de masas se convierte en un filtro de masas. Los analizadores de tiempo de vuelo son los más intuitivos que hemos estudiado hasta ahora. Volvamos al ejemplo de las partículas de billar. Estas las aceleraremos haciendo uso de un mismo campo eléctrico, o en este caso un taco de billar, y las haremos pasar por un tubo libre del campo que tendrá una longitud igual a L. Al final del tubo se encontrará nuestro detector. Tras acelerar las partículas, veremos que éstas irán en velocidades distintas, por lo que llegarán al detector en diferentes tiempos. A pesar de que el campo eléctrico impuso la misma fuerza en todas, o en este caso a pesar de que golpeamos con la misma fuerza, la velocidad de deriva fue distinta. Si consideramos nuevamente que les implementamos el mismo nivel de energía y recordando la física más elemental, podemos sacar una fórmula que nos ayude a calcular los tiempos en que estas partículas llegarán al detector. Llamamos a este analizador tiempo de vuelo porque analiza las partículas con base al tiempo en que tardan en transitar. La caja o copa de Faraday consiste en una caja dentro de la cual se tiene una placa que está ligeramente inclinada para evitar la reflexión de los iones. Al chocar con la placa, los iones toman de esta electrones para neutralizar su carga, y midiendo la corriente electrónica necesaria para neutralizar todos los iones, se puede obtener una idea bastante exacta del número de iones que han estado en la placa. Este tipo de detector es muy utilizado para las determinaciones cuantitativas, en especial para determinaciones isotópicas. Presenta la dificultad de que como las corrientes originadas son muy débiles, son necesarios aparatos de medida muy sofisticados para poder determinarlas con exactitud. El multiplicador de electrones es esencialmente igual a los tubos de fotomultiplicadores
utilizados para la detección de radiación. Este tipo de detector utiliza la energía cinética de los iones que inciden en una placa que tiene una superficie recubierta por óxido de tierras raras. Al chocar los iones contra la placa, esta emite una corriente de electrones que son acelerados hacia una segunda placa, de la que vuelven a arrancar electrones que son acelerados hacia una tercera placa y así sucesivamente. En un principio pueden utilizarse tantas placas como se quiera, pero generalmente se utilizan 10 y 16 placas. Por medio de este detector se consiguen amplificaciones de la corriente iónica con factores de multiplicación de 10 a la 6 o mayores. Este tipo de detector presenta una suficiente este tipo de detectores presenta el inconveniente de que las corrientes iniciales y finales no presentan una proporcionalidad lo suficientemente buena como para poder ser utilizados en determinaciones cuantitativas muy exactas. Una variante de este tipo de detectores es la placa de microcanales, formada por un material emisor de electrones aplicados sobre las paredes de microtubos, a lo largo de los cuales se establece una diferencia del potencial que acelera los electrones. La detección fotográfica se utiliza en muy pocos equipos y únicamente cuando es necesaria una altísima sensibilidad o una extraordinaria resolución. Las placas sobre las que ha incidido el haz de electrones se procesan por medio de técnicas normales de fotografía y su lectura se realiza por medio de un densitómetro. Un densitómetro es un dispositivo que mide el grado de oscuridad de un material semitransparente o de una superficie reflectante. Cuando se habla de la lectura y se tienen moléculas orgánicas, estas, si las fragmentamos y ionizamos y luego tomamos estos fragmentos cargados y los graficamos de acuerdo a su abundancia relativa, tendremos una gráfica única para cada molécula, algo así como una huella, por decirlo así, con un espectro único de las masas para cada molécula distinta. Si vemos el espectrómetro del butano en la gráfica ahorita y la comparamos con la que está ahora en pantalla, vemos que faltan algunas barras. Estas pueden pertenecer a fragmentos más exóticos o a isótopos encontrados en la muestra. Por eso la espectrometría de masas no solo es útil para identificar moléculas, sino también para medir la proporción de isótopos en una muestra determinada. Los espectrómetros de masa logran esto haciendo uso de la relación de la masa de las partículas medidas dividida por su carga eléctrica, o MZ para abreviar. Esa relación se obtiene de la relación de dos tipos de fuerzas. La de Lorentz, que esta es la fuerza que es impuesta en una partícula dentro de un campo electromagnético debido a su carga eléctrica, y la segunda, que sería la fuerza de la segunda ley para partículas con masa, o sea, masa y carga, por eso MZ. Ahora, regresando a la gráfica, al ionizarse la muestra podemos contemplar cómo los diferentes fragmentos con diferente relación masa-carga se encuentran graficados, ¿verdad? Nuestro ion molecular, la molécula original cargada eléctricamente, se encontrará al final, pero puede que este no sea el fragmento más abundante en el espectro. El fragmento con mayor abundancia tendrá un valor de 100, al ser este una cuantificación relativa, y tendrá por nombre pico base. Generalmente las moléculas van a tender a romperse en el lugar que permite estabilizar la carga. Por ejemplo, un carbocatión terciario es más estable que un secundario y este a su vez es más estable que un primario. A eso se llaman patrones de fragmentación. Otros patrones son como la pérdida de moléculas como el H2O, el dióxido de carbono, entre otros. Para interpretar un espectro de masas hay muchas estrategias, ¿verdad? Pero la mayoría sigue un camino general. El primer paso sería determinar una fórmula molecular razonable, ¿verdad? Luego la segunda parte será describir posibles estructuras para esta fórmula.
Luego el tercer paso sería predecir patrones de fragmentación. Y el cuarto paso sería buscar evidencia en los datos o con otras pruebas de estos patrones de fragmentación. Entonces veamos este espectro que está en pantalla y tratemos de encontrar su fórmula. El más útil de todos estos picos va a ser el ion molecular. Asumiremos que este de 26 va a ser este ion, va a ser este pico, y recordaremos que el ion molecular no siempre es el más alto, ¿verdad? Pero sí sabemos que debe estar en el lado más pesado, en el lado con más masa de la gráfica. En este caso es de 26. Sabemos que una molécula orgánica tiene por lo menos un átomo de carbón, entonces tiene que haber al menos 12 unidades de masa por este carbón. Podemos también asumir que hay 2 carbones para acercarnos más al 26 y entonces darían 24 unidades de masa. Nos sobran 2. Por falta de otras opciones se llega a la conclusión de que estos 2 que faltan son hidrógenos, y de esta manera vamos a concluir que la fórmula de esta molécula es C2H2. Ahora podemos probar con un segundo espectro. Asumimos que el ion molecular aparece en 128, ¿verdad? Pero ¿qué molécula podrá ser este espectro? Mientras mayor la masa, el problema va a ser más difícil porque pueden ser más cosas, pueden ser diferentes elementos. Pero si supiéramos desde antes que la molécula tiene 10 átomos de carbono, entonces tendríamos 120 unidades de masa, lo que nos restaría 8 unidades de masa. Si asumimos también que esto no es un compuesto organometálico, entonces inferimos que estos 8 son hidrógenos. Nos quedaría la fórmula de C10H8, la cual sería la fórmula del naftaleno. Ahora podemos ver lo valioso que es saber el número de carbonos que hay desde antes. Ahora, ¿cómo podemos saber este número sin asumirlo como lo hemos hecho hasta ahora? Para encontrarlo nos tenemos que ir al ion molecular. Nosotros normalmente pensamos que el ion molecular va a ser lo más pesado de la molécula, pero si vemos más de cerca vamos a ver algo ahí que no se sabe qué es. Para facilitar la referencia, para explicar, vamos a decir que eso se llama M+1 y que el pico molecular se va a llamar M. Entonces va a ser el ion molecular más 1. Ahora este pico de 129 va a estar asociado con versiones de la molécula con un isótopo pesado de carbón. Aquí tenemos una tabla con los elementos más comunes, ¿verdad?, en compuestos orgánicos. Para esto el más ligero va a ser el más abundante de los isótopos de este elemento particular. Ahora la tabla nos dice que por cada 100 átomos de C12, o sea, carbono con una masa de 12, va a haber 1.1 átomos de C13. Las explicaciones son las siguientes, y son que en un espectro de metano encontraríamos que la intensidad del pico M+1 va a ser igual al 1.1% de la altura del ion molecular. Para un etano sería 2.2, para una molécula con 3 carbones va a ser 3.3, para una de 4, 4.4 y así. Entonces podemos decir que la intensidad del M+1 está compuesta por la comparación del M+1 con la intensidad del M multiplicado por 100%, igual al 1% del número de carbonos. Despejando esta fórmula vamos a encontrar que los carbonos van a ser igual a esta comparación por 100% dividido por el 1.1%. En el espectro anterior teníamos un 128 para el ion molecular y un 129 para el M+1, con una intensidad de 100 y 10.9 respectivamente. Entonces, calculando, obtenemos aproximadamente 10 átomos utilizando la fórmula que obtuvimos. Entonces no se espera un número exacto, ¿verdad? Debido a la complicación de trabajar con datos experimentales,
pero por eso hay que estar preparado para ser flexible con las conclusiones. Asimismo, otros elementos tienen pesos característicos, como el bromo en pantalla, con una masa de 79 y 81, y esto conlleva a que sean fácilmente reconocidos en el espectro de masa. Entonces, estos son casos simples, pero espero hayan podido ilustrar el proceso de lectura e interpretación de un espectro de masas.